nos vamos con la exministra de Minas, pero antes hay noticia de última hora, por supuesto, en Tel Aviv. Esther está con nosotros. Esther, parecería que ya la tiene clara Netanyahu y fuerzas políticas bastante ortodoxas, ¿no? Buenos días, Julio. Pues al parecer sí, aún faltan que terminen de contar los votos. En este momento ya tienen un 97% de los votos contados y pareciera que Benjamín Netanyahu va a la victoria y vuelve al poder después de todos esos años. Esther, muchas gracias. ¿Cuándo sabremos? La verdad, confirmado será mañana, pero seguramente en las próximas horas tendremos una idea concreta. En este momento, pues de cierta forma ya sabemos, pero todavía tienen ciertos partidos esperanza de poder todavía tener el chance de entrar en el Parlamento. Esther está en Tel Aviv y nos estará contando de esta evolución con el nuevo gobierno de Israel. Quiero saludar a una experta en el tema. Fue nuestra ministra de Minas en el gobierno anterior. Ella es María Fernanda Suárez. Se retiró por compromisos profesionales en el sector privado y muy amablemente nos atiende a esta hora. Exministra María Fernanda, buenos días, bienvenida a la W. Julio, buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes de la W. Pues yo me imagino que usted tuvo en su mesa de ministra para la época pues estas mismas preocupaciones de el tránsito que debemos hacer todos los países hacia energías limpias. Ayer Estados Unidos ya confirmó que hay una alianza con los Emiratos para hacer ese recorrido hacia energías limpias. Van a invertir más de 100.000 millones de dólares. Pero esto solamente llegará en el año 2035, son los cálculos de estas superpotencias del petróleo. Y en Colombia el nuevo gobierno pues quiere hacer lo mismo, pero por el camino tenemos una reforma tributaria y un tema muy delicado con el sector de los hidrocarburos y la minería. Usted ya conoce lo que va a pasar con el sector después de la reforma tributaria que está prácticamente aprobada, sobre todo en lo que tiene que ver con regalías. ¿Usted cree que eso pondrá a pensar a algunas empresas en seguir apostándole a Colombia? Bueno, Julio, pues yo creo que lo primero es lo que usted menciona. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la importancia de tener un frente unido frente a los temas de cambio climático y acelerar la transición energética, y eso no está en discusión. Y Colombia tiene un potencial enorme, y pues hoy en día hay más de 2.000 megavatios, que es como el 10% de la capacidad de generación de plantas eólicas y solares que están en proceso de construcción. Y que el gobierno del presidente Petro tiene la posibilidad de acelerar y que ahí debería concentrar sus esfuerzos. Y es muy preocupante lo que está pasando frente al sector de hidrocarburos, porque la palabra bien lo dice, se trata de una transición energética. Y si las señales que se dan es que no hay un apoyo al sector de hidrocarburos y se hace una tributación excesivamente fuerte que desincentive la competitividad y la inversión, usted no hace una transición energética, sino una implosión energética. Y ojalá que hoy el Congreso de la República, que tiene la enorme responsabilidad de ser el contrapeso del Ejecutivo, analice eso, porque la verdad es que el sector de hidrocarburos es indispensable para usted. Antes en el programa estaba mencionando cuánto ha subido la deuda, Alberto mencionó cuánto han subido los test, cuánto ha subido el dólar, y eso repercute en los bolsillos de todos los colombianos. Los hidrocarburos son fundamentales no solo para la seguridad energética de Colombia y de todos los colombianos, porque todos los colombianos cocinan el café de por la mañana con el gas, seguramente esta mañana, sino que además es esencial para la sostenibilidad fiscal. Fíjense que Fedesarrollo pues sacó los cálculos en donde dice que con una reforma tributaria que sea tan fuerte en términos de cuánto sube la renta, la no deducibilidad de las regalías, pues lo que va a generar es un desincentivo en la inversión que se traduce en menos producción de petróleo.
Ministra, con la reforma tributaria que está prácticamente aprobada y pese a ello, pues los grandes gremios minero-energéticos siguen expresando su preocupación, pero principalmente por la inversión extranjera. Manifiestan que con esta propuesta de reforma, pues sin duda alguna la inversión se va a ir, lo dice la ACP y la Asociación Colombiana de Minería. De irse esa inversión extranjera, ¿cuál sería el impacto para Colombia? Yo creo que hay impacto tanto en la inversión extranjera como en lo que se hace en inversión local, porque hay una cosa que es importante que los oyentes sepan, y es que cuando uno produce petróleo, uno toma decisiones de inversión todos los años. El petróleo no es como una fábrica en donde uno ya tiene la capacidad instalada de la fábrica y simplemente tiene los costos marginales de producción. Uno todos los años tiene que volver a hacer inversiones para seguir sacando el petróleo. Y uno mira al precio, digamos, al que uno dice, a este precio sí vale la pena hacer esta inversión y a este precio no vale la pena hacer la inversión. Entonces, realmente las decisiones que hay hoy sobre la mesa afectan tanto a la inversión nacional como a la inversión extranjera. En cuanto a inversión extranjera, en el sector de hidrocarburos, el 40% de la inversión extranjera directa de Colombia viene por inversión en hidrocarburos y el 50% en hidrocarburos y minería. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En que hay, uno, menos dólares que entran al país, por lo tanto el dólar se pone más caro y a cada colombiano le va a costar más un celular o más unos tenis. Dos, se traduce en que genera menos empleo y algo que es muy importante, porque a veces cuando yo oigo el debate parece que es un gobierno contra, digamos, porque quiere desincentivar las compañías petroleras o las compañías extranjeras, pero no se nos olvide que las regiones del país y las regiones más pobres de Colombia son las beneficiarias de las regalías. En la medida en que esto baje la producción, como estimó Fedesarrollo estima que tiene una disminución en las regalías, y esa disminución en las regalías, como en muchos municipios y muchos departamentos de Colombia, es la fuente más importante de inversión y de gasto de los departamentos, termina impactando en el empleo de los departamentos para hacer obras públicas y para hacer cosas. Entonces las repercusiones son muy grandes. De verdad estamos dejando, sí, la reforma tributaria sigue así, con esos niveles de sobretasa, con los efectos, digamos, sobre la no deducibilidad de las regalías en especie, vamos a herir de una manera muy fuerte a la que ha sido la gallina de los huevos de oro. Y sobre todo es importante decir que no es necesario y no tiene impacto en la lucha frente al cambio climático. Miren, el artículo que escribí en El País la semana pasada hice el cálculo de las emisiones que genera la producción de hidrocarburos de Colombia. Produce el 0.07% del total de emisiones globales. Entonces nosotros vamos a volvernos un país mucho más pobre con un nulo efecto sobre el cambio climático, en vez de estar luchando contra la deforestación y en vez de estar enfocándonos en tener estos recursos en acelerar la transición energética con energías renovables. Doctora Suárez, entendiendo que una cosa son los países desarrollados y otra nosotros, la realidad es que este tema se está discutiendo y le digo, por ejemplo, en el Reino Unido la señora Truss quiso bajarle los impuestos a los más ricos y a las sociedades y se cayó en menos de 2 meses. Y ahora el señor Sunak, como nuevo primer ministro, uno de los temas que está discutiendo es gravar a las empresas petroleras, a las empresas energéticas. El presidente Biden esta semana, en medio de los resultados de grandes ganancias de las petroleras, también dijo que si no ayudan, hay que pensar en gravar a esas petroleras. Entendiendo eso, ¿no le parece que esa discusión sobre gravar a las petroleras y a las energéticas sí se está dando a nivel mundial? Félix, yo creo que usted pone 2 puntos que son fundamentales. Lo primero es evaluar, digamos, la realidad de cada país. Y sobre eso yo diría que en el tema de Colombia, la reforma tributaria es importante. Y es importante que pase la reforma tributaria y yo considero que está adecuado que el sector de hidrocarburos y minería de hidrocarburos tenga un gravamen y que contribuyan estos altos precios de una manera, digamos que mayor a la que contribuyen otros sectores a aumentar ese recaudo tributario. Entonces, filosóficamente, digamos que estamos de acuerdo. El problema es si a usted se le va la mano, porque si a usted se le va la mano, usted se pega un tiro en un pie porque lo que hace es que no haya producción y no va a tener sobre qué tributar.
Y por eso me va a remitir a FEDesarrollo, que es un centro, no a un gremio, sino es un centro de estudios independiente. Y FEDesarrollo dice, sí haga sobretasa, pero no haga sobretasa del 15%, porque es que ya hay contratos hoy en día que tienen cláusulas de precios altos, que ya estaba previsto que cuando haya precios de $70, de $80, haya mayor contribución. Entonces usted le va a generar otra sobretasa por encima de eso. Y FEDesarrollo recomienda que esa sobretasa sea entre 5 y 7%. Entonces yo creo que el debate está correcto. El problema es que si usted le pone sobretasa y además le quita la deducibilidad de las regalías y además le tiene un tema a los dividendos y además un efecto sobre las zonas francas, pues la combinación de eso hace tan excesiva la carga tributaria que lo que estima FEDesarrollo es que la pasa del 35% al 70% lo que el Estado toma de un proyecto. Y en ese momento la gente deja de invertir. Entonces, sí es correcto el tema de que el sector tenga una posibilidad de contribuir más, pero si se les va a la mano, como está pasando ahorita, eso lo que va a hacer es contraproducente y lo que nos va a generar es un problema energético. Y en ese segundo punto de ver la realidad colombiana dentro del marco global, dos cosas para que los colombianos y los oyentes tengan en cuenta. Lo primero, en el mundo, el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero se producen por el uso de los energéticos a través del transporte y por la producción, digamos, de todos los energéticos fósiles, como el carbón y como los hidrocarburos. Eso es en el mundo, el 80%. En Colombia, las emisiones que produce el transporte y el sector minoenergético son 25%, no 80%, porque el 50% de las emisiones que produce Colombia vienen como consecuencia de la deforestación y del cambio en el uso del suelo, que es agricultura o otras actividades agropecuarias. Entonces, nuestra realidad es una realidad muy distinta. Por ejemplo, el presidente Petro y la ministra de Ambiente han dicho la importancia de crear un fondo y tener una discusión global alrededor de la protección de la Amazonía y de acabar con la deforestación. Esa es una política absolutamente correcta para el problema colombiano. Acabar con el sector de hidrocarburos nos va a hacer más pobres, y con un país que tiene 8 años de reservas de gas y 8 años de reservas de petróleo, deberíamos aprender de la crisis europea, que tienen preocupaciones por la dependencia del gas de Rusia, de cómo van a pasar este invierno y de los altos costos de energía que están viendo en toda Europa en electricidad y gas. Entonces vamos a terminar con menos ingresos, con con mayor incertidumbre en nuestra soberanía energética, y adicional a eso con la posibilidad de que las tarifas de energía o las tarifas de gas se suban por tener que importarlo. Yo creo que eso es un equilibrio indeseable y que el Congreso de la República no es lo que debe estar buscando hoy, ni creo que el gobierno tampoco lo haga. Tampoco lo quiera. Creo que es que a veces creen que las empresas tienen mayor capacidad de tributar de las que realmente tienen, y ahí es en donde está, digamos, que la operación quirúrgica. Sí pueden tributar más, pero si se les va la mano como está ahorita, se lo van a equivocar. El ministro de Hacienda ha hecho unos esfuerzos enormes por sugerir que se está revisando la posibilidad de suscribir nuevos contratos, pero que está en estudio. Ahora ha dicho que lo que sí se va a hacer es que unos contratos que por distintas razones no se han podido perfeccionar, ellos los van a acelerar. ¿Usted cree que el gobierno, entendiendo los argumentos que usted ha expresado, que FEDesarrollo ha reiterado y que son evidentes respecto de la pérdida de ingresos fiscales y el riesgo de que la regla fiscal se deteriore, puede evitar suscribir nuevos contratos para que no se vaya a producir el despelote que usted nos describe? Pues yo creo, Alberto, que el ministro de Hacienda está haciendo un esfuerzo muy importante y que hay que apoyar al ministro de Hacienda en explicar la importancia, y él ha hablado de la importancia de la transición económica.
que la transición energética, para que sea una transición justa, necesita ser una transición realista. Y en esa la transición económica es fundamental, porque nosotros no podemos afectar los ingresos de la nación, que es lo que es el primer llamado. Este sector genera entre el 10 y el 20% del total de ingresos de la nación. Entonces, ¿para qué hacemos una reforma tributaria si por el otro lado estamos tumbando esos ingresos? Dos, genera unos dólares muy importantes, y si esto no se genera, pues aumenta el déficit comercial, o sea, menos dólares, y como estábamos hablando, en la balanza de pagos, la inversión extranjera genera pues ingresos de divisas. Entonces, aquí lo que hay que hacer es dos cosas. Uno, y la ministra de Minas, entiendo que es parte del rol que es muy importante hacerlo, y es revisar realmente si no haciendo nuevos contratos es posible que nosotros no perdamos nuestra seguridad energética porque solo tengamos 8 años de reserva. En la información que yo conocí hasta hace 2 años, se necesitan firmar nuevos contratos. Y en eso hay que ser muy vehementes, y no es solamente que se necesiten firmar nuevos contratos, sino que las señales que el presidente Petro y que todo su gabinete envíe al sector, a los inversionistas, y no solo los inversionistas del sector. Por eso es que el dólar está donde está. El dólar está hoy a 5.000 pesos, porque los inversionistas que nos prestan plata a Colombia en los TES o en los bonos que se emiten afuera, dicen, si este es un país que decide darle la espalda a su mayor fuente de ingresos y a su mayor fuente de dólares, nosotros ¿cómo les vamos a prestar dólares? ¿Y cómo les vamos a prestar plata si ustedes lo que están diciendo es que no van a tener plata con qué pagarnos, ustedes mismos? Entonces, tal vez lo más angustiante de esta situación es que nos estamos autoinfligiendo una crisis. El mundo ya está muy difícil con todo lo que está pasando, con la crisis energética europea, con la subida de las tasas de interés por la inflación, con la desaceleración mundial que vamos a ver en el 2023, para que además nosotros renunciemos. Y fíjense, por ejemplo, que esto no es un tema de derecha o izquierda. El presidente recién electo de Brasil, el presidente Lula, dijo enfáticamente, nosotros vamos a utilizar toda la riqueza que podamos sacar del petróleo y del gas para poder cerrar las brechas sociales. Y esa es la aproximación correcta. Argentina está acelerando su producción que tiene en el campo de vaca muerta. No hay ningún país que yo conozca, digamos que no diría que no hay, pero yo no conozco un país que en este momento, con la vulnerabilidad energética y con la vulnerabilidad económica que se avecina por la crisis global que hay, esté dándole la espalda a un sector que genera tantos ingresos. No debemos autoinfligirnos esta crisis, y la decisión de hoy de la reforma tributaria es fundamental. Ojalá el Congreso de la República sí haga que el sector tribute más, pero medie y todavía, digamos que influya en esa decisión para que sea una tributación que no desincentive al sector. Señora exministra, muchas gracias por atendernos, y bueno, ojalá que el panorama no sea tan complicado como usted advierte por su experiencia. Vamos a ver de qué manera pues podemos avanzar en las dos ideas, en la transformación de la energía que tenemos hoy por energía amigable, pero mientras que eso funciona, pues que no perdamos la caja, que es la que sostiene al país en momentos de tanta dificultad. Señora exministra, gracias por atendernos y mucha suerte en sus actuales actividades. Muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes otra vez y con todos los oyentes.